el millonario sorprendentemente toma la mano de la mendiga negra tras 3 años sin verse. Era una noche cálida en Buenos Aires. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas fugaces en el horizonte. Los murmullos de la multitud y las risas resonaban en la elegante galería de arte, donde se celebraba la exclusiva fiesta. Isabela Santos, una arquitecta de mirada pensativa, contemplaba un cuadro abstracto que parecía reflejar su interior. Colores desordenados y formas confusas. Tras 7 años de matrimonio, su vida se había convertido en una rutina monótona, un ciclo de silencios y frialdad. Se sentía atrapada, como si cada día estuviera encerrada en una jaula dorada. Rafael Matarazzo, su esposo y un multimillonario, de fría arrogancia, estaba en el centro de la habitación, rodeado de otros invitados con trajes impecables. La gente lo admiraba mientras él deslumbraba a todos con su sonrisa calculada. Una pareja perfecta, susurraban. Pero, ¿perfecta para quién? Isabela sabía que las apariencias engañan y que detrás de esa fachada había un vacío inmenso. Todo cambió cuando Diego Álvarez apareció en escena. Un hombre joven, carismático, cuya risa contagiaba alegría. Se acercó a Isabela y en un instante el aire electrizante los conectó. Conversaron y ella sintió como si hubiese despertado de un letargo. Diego era todo lo que ella anhelaba: pasión, vitalidad y libertad. Se desbordaban las emociones y a cada palabra intercambiada sentía cómo su corazón latía más fuerte. La química entre ellos era palpable. Rafael, aunque siempre distante, comenzó a notar la chispa que brotaba entre su esposa y el joven. Un fuego que hasta él no podía ignorar. La noche avanzaba y mientras la multitud reía y bailaba, Rafael se sintió invadido por los celos. Su interés resurgió, pero esta vez había un atisbo de vulnerabilidad que no conocía. Las inseguridades brotaban, afectando su comportamiento. Y aunque trató de acercarse a Isabela, ella estaba completamente atrapada entre dos mundos. Finalmente, la música cesó. Se encendieron luces y un sofisticado juego de proyecciones comenzó a captar la atención de todos. Isabela, en un rincón, enfrentaba un dilema devastador. Seguir con Rafael, quien podría estar cambiando, o lanzarse a lo desconocido, con Diego, quien le ofrecía el despertar que tanto deseaba. Sus pensamientos eran un torbellino. En un giro inesperado, Diego tomó la palabra. Su voz resonó sobre el murmullo de la multitud. «Hay algo que necesito decirte», reveló, su mirada penetrante. «Mi pasado, algo oscuro». Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secreto podía tener Diego que podría cambiarlo todo? Justo en aquel instante, Rafael apareció, avanzando con decisión. La multitud se dividió y todos los ojos estaban fijos en ellos. Sin pensarlo, tomó la mano de Isabela. La sala quedó en silencio. Algo se rompió en su interior. «No puedo perderte», dijo con una sinceridad casi desgarradora, como si reconociera el peligro de perder lo que una vez tuvo. La tensión era palpable, el aire pesado, lleno de promesas rotas y esperanzas frágiles. La decisión y el destino de Isabela pendían en un hilo, y en ese momento la pregunta latente resonaba en su mente. ¿Podría el amor renacer de las cenizas de tanto desprecio? ¿O estaba condenada a caer en la trampa de lo predecible una vez más?
Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sala se quedó en silencio. Las miradas se enfocaron en Rafael y en Isabela. Lo que parecía ser un momento de redención rápidamente tomó un giro dramático. Desde el fondo, un grito desgarrador rompió la atmósfera densa. ¡No lo hagas!, exclamó una mujer de cabello rebelde y expresión pálida, atravesando la multitud con una determinación aterradora. Era Valentina, la hermana desaparecida de Diego, a quien todos creían muerta desde hacía años. Nadie entendía su presencia allí, en esa fiesta tan exclusiva y lejana. Diego se quedó paralizado. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y miedo. Las manos de Isabela estaban frías como el hielo. El soporífico dilema en su interior se desvaneció en un instante. ¿Valentina?, balbució Diego, dando un paso adelante. La confusión reflejada en sus ojos. La muchedumbre comenzó a murmurar. El aire se volvió más denso. «¡No tienes idea de lo que has hecho!», gritó Valentina, su voz temblando entre la desesperación y la rabia. «Ese hombre no es quien dice ser», señaló a Rafael, y el silencio se tornó en un murmullo nervioso. Rafael, rostro impasible, sintió como si lo abrumara un mar de miradas de sospecha. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, su tono despectivo, pero su voz traicionándola con un destello de nerviosismo. Él es un estafador. Nos arruinó la vida a mí y a Diego. Cuando desaparecí, Rafael estaba detrás de todo. Utilizó su poder para hundirnos», proclamó Valentina, su voz resonando como un trueno. La multitud contuvo la respiración, esperando la reacción del multimillonario. Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que Rafael estuviera involucrado en algo tan oscuro? La imagen perfecta de esa vida ideal comenzó a desmoronarse en su mente. «¡Cállate!», rugió Rafael, avasallador y furioso, sus ojos destilando cólera. Pero Valentina no tenía miedo. Se acercó más, mientras la multitud se retiraba, creando un círculo tenso. «¿Recuerdas lo que pasó aquella noche en que desaparecí? ¿Todo lo que hiciste para ocultar la verdad? La sangre en tus manos no se lavará nunca», gritó Valentina, el aire cargado de tensión. Como si despertara de un sueño, se movió hacia Valentina. «¿Es verdad?». Su voz sonó quebrada, casi como un llanto. Las preguntas se agolpaban en su mente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar desastrosamente. Isabela miró a Rafael, buscando al hombre en quien confió durante tanto tiempo, pero encontró solo un extraño. La decepción y la traición se entrelazaron en su pecho. Una herida punzante que no sabía cómo mitigar. El ambiente estalló. Un hombre del fondo, al parecer amigo de Rafael, comenzó a gritar, pidiendo que se fuera.
¡Esto es una locura! ¡Sácala de aquí!, ordenó, mientras otros trataban de contener la escena. Las luces comenzaron a parpadear. La música creció en intensidad, pero Isabela se sintió atrapada en una burbuja de caos. Valentina y Diego parecían al borde de la verdad. Pero ¿qué precio pagarían por liberarse? Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un estruendo ensordecedor dio un golpe seco en la sala. Una explosión sacudió las paredes, una nube de humo y vidrio estalló sobre ellos. Gritos, empujones, pánico. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba. Rafael la tomó de la mano, pero en vez de ser su salvación, la mirada en sus ojos trajo más preguntas que respuestas. «No puedo perderte», susurró. Pero en el caos, Isabela ya no sabía si podía confiar en él. El futuro se tornó incierto y en ese instante todo lo que conocía colapsó. ¿Qué pasaría ahora? La decisión nunca pareció tan crucial y, sin embargo, todo se volvió más oscuro que nunca. El caos se desató en la sala. Gritos, risas nerviosas, la música sonando como un eco lejano. Isabela sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La explosión había dejado una nube gris de humo y polvo, y los espejos se habían hecho añicos, reflejando el pánico. Rafael la sostenía fuertemente, pero su mano ahora se sentía como una cadena. «Isabela, escúchame», gritaba Rafael, pero su voz se perdía en el clamor. Ella, paralizada, solo podía mirar hacia Diego, que se encontraba aturdido y confundido, junto a Valentina, la mujer que había irrumpido como un huracán, en medio de todo el estruendo. La verdad comenzaba a abrirse camino, arrastrando consigo la mentira. «Valentina, espera». Diego hizo el intento de acercarse a su hermana, pero ella retrocedió, su expresión llena de furia y dolor. «No puedo entender cómo no lo viste, Diego. Se valió de ti. Te manipuló desde el comienzo». Rafael entonces, con un tono explosivo, interrumpió. «¡Cállate! ¡Estás loca! ¡No tienes idea de lo que hablas!». La denegación resonó como un eco de desesperación, pero la mirada de Valentina nunca titubeó. El tumulto era un teatro de emociones. Isabela sintió que el aire se comprimía en sus pulmones. La figura de Rafael, que una vez le pareció inquebrantable, comenzaba a desmoronarse ante sus propios ojos. «No puedo perderte», repetía, pero las palabras sonaban vacías. En ese momento, un estruendo seco retumbó de nuevo. Una serie de destellos iluminó el lugar. Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, todo había cambiado. Hombres de traje, con actitud autoritaria, atravesaban el humo. «¡Policía! ¡Quédense donde están!». Un oficial en específico, con un rostro que Isabela reconoció, apuntó al centro del salón. Era el detective Ríos, un antiguo amigo de la familia, a quien Rafael había cortejado a lo largo de los años. «¡Un momento! ¡No! ¡Por favor!», suplicó Rafael. Su rostro palidecía. Isabela notó el sudor perlar en su frente. «Esto es un error. No tengo nada que ver con él». Pero la mirada del detective no mostraba compasión. «Te hemos estado siguiendo, Matarazzo. Hay acusaciones muy serias en tu contra». La multitud estaba paralizada. Los murmullos se convirtieron en un susurro colectivo. «¿Acusaciones?». Valentina se acercó, la ira en su mirada palpitar con fuerza. «¿Qué has hecho, Rafael? ¿Por qué estabas involucrado en la desaparición de mi hermana?». El sitio se volvió una ballena de cacofonía. La verdad crujía, se resquebrajaba.
y todo lo que parecía real ahora necesitaba reexaminarse. Isabela sintió que el suelo se retiraba. Todo lo que conocía sobre su vida de lujos era una fachada. El detective Ríos, con una compostura firme, continuó. La conexión es más profunda de lo que imaginabas. Muchos han sufrido por tu avaricia y tus engaños. La sala se heló. Las miradas se volvían de Rafael a Diego y luego a Isabela, quien sintió el giro en su interior. Yo no puedo creerlo, murmuró Isabela con la voz entrecortada. Rafael había estado bajo la superficie de su vida como un virus oculto, alimentándose de secretos. ¿Cuánto tiempo había estado tejiendo su red de mentiras? Y justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, un eco potente resonó. Otra explosión, esta vez desde la entrada principal. La puerta se derrumbó. La figura de una mujer se materializó entre el caos, empujando a las personas a un lado. Era Sofía, la madre de Diego, que había desaparecido misteriosamente años atrás. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Diego, casi incrédulo, las lágrimas en sus ojos. Sofía, con el rostro cansado y una determinación hecha de piedra, emitió una risa amarga. Cada uno de ustedes ha estado buscando respuestas, pero nadie sabía la verdad de por qué desaparecí. ¿Verdad? La palabra colisionó en el aire. Isabela, entre la confusión y la revelación, su mundo giraba fuera de control. Sus ojos se encontraron con Valentina, luego con Rafael, luego nuevamente con Sofía. El nuevo rompecabezas era aún más oscuro y complejamente amenazante. La historia se enredaba más y más, dejando a todos con suficientes preguntas como para volverse locos. ¿Qué secretos escondía Sofía? ¿Y cuál era realmente el papel de Rafael en todo esto? La sala se sumió en un silencio tenso, aguardando una verdad que aún no se había revelado. Las máscaras caían y la lucha por desentrañar lo que restaba se intensificaba. ¿Qué les esperaba a todos en esta revelación desgarradora? El tiempo pareció detenerse en el instante en que Sofía apareció en la sala llena de caos. La revelación de su presencia había deslizado como hielo por la columna de Isabela, helando su interior. ¿Qué más podría salir de esta tormenta? ¡Sofía!, bostezó Diego, asombrado, un torrente de emociones cruzando su rostro. Sofía, con su cabello desaliñado y mirada intensa, avanzó sin vacilar. He venido a poner un fin a esto. Todos finalmente deben saber la verdad. La multitud dio un paso atrás, dejando un espacio abierto, como si el escenario estuviera listo para la última actuación dramática. Rafael, viéndose acorralado, intentó reafirmar su control. Esto es ridículo. Tú no cuentas aquí. Fuera de mi fiesta. Sofía no se inmutó, su mirada impactante brillando en el humo. Tu fiesta ya no significa nada. Perdimos a Valentina, pero ahora es el turno de que tú enfrentes lo que has causado. Las palabras de Sofía resonaron en el aire, cortando como un cuchillo. Alguien en la multitud exclamó: ¿Perdimos a Valentina? ¿Qué quieres decir? Rafael Matarazzo no solo es un hombre de negocios, es un monstruo. Solo le importabas tú y tu dinero. Te ofreció su apoyo a cambio de secretos. Diego se aprovechó de cada uno de nosotros. Sofía respiró hondo, como si cada palabra le costará una eternidad. Él fue el que orquestó todo para que desapareciera, para protegerse. Isabela sintió que la tierra se deshacía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Rafael? Miró a su esposo, buscando alguna señal de sinceridad,
pero estaba ausente. No, no puede ser, murmuró angustiada. Pero Rafael dio un paso adelante, su rostro feroz. Eso es una mentira. Yo te cuidé, Diego. Todo lo que hice fue por ti, porque te amo como a un hijo. ¿Como a un hijo? Eres un estafador. Todo estaba planeado, gritó Valentina, que ahora se veía revigorada por la justicia y el rencor. Como nos arruinaste, arruinaste también a nuestra madre. Sofía, ¿por qué no la encontraste antes? El rostro de Sofía se endureció. Me empujaron de las sombras y durante años estuve en un lugar más oscuro. Pero ahora estoy aquí y no permitiré que sigas saliéndote con la tuya. Y justo cuando el aire se cargaba de tensión, lo que sucedió a continuación sacudió a todos. Desde la puerta, exuberantes siluetas aparecieron. Era un grupo de hombres uniformados, armados. ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Nadie se mueva! La sala se volvió un torbellino de gritos y descontrol. Isabela se arrodilló, incapaz de procesar el horror que la rodeaba. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja, así como un susurro. Entonces todo se volvió una súbita explosión de caos. Uno de los oficiales, un hombre conocido, reveló un rostro e Isabela nunca olvidaría. Sofía, tenemos que hablar contigo. La confusión se hizo eco de 1000 formas entre la multitud, y el susurro de la verdad amenazaba con abarcar a todos como una marea. Diego, con el pánico en la mirada, se fue hacia Sofía. ¿Qué sucede? ¡Mamá, di algo! Pero Sofía solo lo miraba, una mezcla de amor y dolor dibujada en su rostro. Hay mucho más que un secreto escondido en sombras, Diego. Estás a punto de enterarte de algo que cambiará todo lo que creías saber. Tú, Rafael, todos ustedes. La atmósfera era un volátil cóctel de revelaciones y dudas. Cállate, Sofía, bramó Rafael, su voz temblando. De ira. No puedes hacer esto. Pero en ese instante un silencio inesperado se instauró. Una figura emergió de la sombra de los oficiales. Una niña pequeña que nunca habían visto antes. Con un gesto inocente levantó la mano. ¿Por qué no buscan en el pasado? La sala estalló en murmullos confusos. Isabela miró a la niña. Su voz era suave, pero cargada de un peso inexplicable. Yo sé cosas que nadie sabe. La locura, ahora, era un abismo. La aparente normalidad de sus vidas se desvanecía, y la esperanza se colaba entre las sombras. ¿Quién era esta niña? ¿Qué secretos traía consigo? La verdad nunca fue tan elusiva, y esa revelación final prometía. Escribir no solo historias, sino destinos. Todo se desmoronaba, y el desenlace estaba lejos de ser claro. La sala llenó de murmullos. La aparición de la niña sorprendió a todos. ¿Por qué no buscan en el pasado? Su voz, aunque suave, resonó profunda, haciendo eco en las mentes de los presentes. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, como si el aire se hiciera denso, pesado. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa niña y qué quería decirles? La multitud atónita parecía aguardar la próxima revelación. La mirada de Rafael se tornó nerviosa. Sus labios temblaban levemente, mientras forzaba una sonrisa que no llegaba a encajar. ¿Qué sabes tú, niña?, preguntó, tratando de ocultar su temor. ¡Tu madre! Ella tiene secretos, declaró la pequeña, su voz resonando con un extraño poder. La sangre siempre llama a la sangre. Eso incluye a Valentina. Valentina dio un paso adelante, confundida.
¿Qué quieres decir? Su voz, temblorosa, mostraba una mezcla de incredulidad y curiosidad. La niña se encogió de hombros, como si sus palabras pesaran más de lo que podía cargar. Esos secretos están guardados en un lugar que ni siquiera tú conoces. Continuó con determinación. La verdad duele, pero te liberará. ¿Se liberará de qué? ¿De qué hablas? Insistió Diego, angustiado. Sus ojos estaban fijos en la niña, que parecía contener el peso de años perdidos. «Del hombre que te ha mentido», replicó ella, señalando a Rafael, quien comenzó a inquietarse. Las palabras de la niña eran como dagas que se hundían en el corazón de Isabela. «Él no es quien dice ser. Tú no eres su hijo, Diego». Rafael dejó escapar una risita nerviosa. «Eso es ridículo. Ella solo es una niña y no sabe nada de nuestra familia». Pero su defensa se sentía frágil. Sus ojos, normalmente tan seguros, ahora evitaban el contacto. «Ten cuidado, Rafael», advirtió Sofía. «Acercar los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz». Siguió un silencio tenso. Isabela sintió una vibración en el aire, como un trueno distante. La niña avanzó un paso más, mirándola directamente a los ojos. «Todo comenzó una noche, hace muchos años. Valentina y tú están conectadas. Decisiones tomadas en la oscuridad han traído maldición a todos y están a punto de desatarse». Diego, confundido, miró a Valentina, quien parecía tambalear. «¿Qué significa eso?», murmuró. De repente, la niña se detuvo. Ella es la clave para liberar y destruir. En ese momento, un temblor recorrió la sala. Un estruendo sordo resonó y las luces comenzaron a parpadear. Rafael, en un intento desesperado por mantener la situación bajo control, dio un paso hacia la niña. «¡Cállate! No sabes lo que estás diciendo». Su rostro, que antes exhibía una confianza helada, ahora mostraba una vulnerabilidad preocupante. «¡Nadie te cree!». Apenas terminó su frase, la habitación se iluminó con un brillo cegador. Isabela cubrió sus ojos, y antes de que pudiera reaccionar, todo explotó en un caos de sonido y luz. El aire se volvió palpable, un zumbido que resonaba en sus tímpanos. Cuando todo volvió a la calma, la niña había desaparecido. La confusión reinó en la sala, mientras las luces buscaban centrarse en la figura de Valentina, cuya expresión había cambiado drásticamente. ¿Qué fue eso? ¿Quién era esa niña? Su voz no era más que un susurro quebrado. Entonces un grito ensordecedor emergió de la muchedumbre. «¡Miren!». Un hombre del fondo había caído al suelo, y cuando la gente se apartó, la mirada de todos se congeló. Era el detective Ríos, y en su mano llevaba un viejo álbum de fotos que parecía aparecer de la nada. «¡Esto es lo que buscábamos! ¡La verdad está aquí!», dijo, su mirada reflejando una mezcla de determinación y miedo. La sala quedó paralizada y todos se acercaron. ¿Qué secretos escondía ese álbum? La inquietante revelación estaba a punto de salir a la luz, y en ese instante la vida de todos cambiaría para siempre. La sala quedó en un silencio helado mientras todos miraban al detective Ríos y su álbum de fotos. El ambiente se sentía tenso, como si el aire mismo estuviera esperando una explosión. Diego avanzó, ansioso por conocer la verdad. «¿Qué hay ahí?», preguntó, su voz quebrándose. El detective abrió el álbum lentamente. Las páginas mostraban fotos antiguas,
algunas de momentos felices, otras más sombrías. De repente, una imagen hizo que todos le prestaran atención. Una fotografía descolorida de una mujer con rasgos familiares, el rostro cansado pero reconocible. Valentina se acercó para mirar de cerca. ¿Esa es mi madre?, preguntó, incrédula. La imagen mostraba a la madre que todos creían desaparecida, pero en una compañía inesperada. Rafael estaba a su lado, sonriendo como si nada hubiese pasado. ¡No puede ser! ¿Qué significa esto?, exclamó Valentina, mirando a su hermano, luego a Sofía y finalmente a Rafael. ¡Tú sabías! ¡Siempre! ¡Lo supiste! El rostro de Rafael se tornó pálido. Intentó reaccionar, pero las palabras se le atragantaron. Eso es del pasado. No tiene relevancia ahora. Trató de defenderse, su voz temblando. ¿Del pasado? La sangre nunca olvida, gritó Valentina, su mirada llena de rabia y dolor. La verdad estaba saliendo lentamente a la luz, y no había vuelta atrás. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza, y comenzaba a entender que la vida que había construido con Rafael era una fachada. ¿Por qué no me dijiste nada?, demandó, sintiéndose traicionada. Cada palabra era un golpe en su pecho. ¿Qué más has ocultado? La sala se llenó de murmullos nerviosos. La multitud comenzaba a girar en torno a la verdad. Rafael se volvió a Isabela. «Es complicado», comenzó, pero su voz sonaba vacía. «No hay nada complicado en mentir, Rafael», interrumpió Sofía, alzando la voz. Su presencia era imponente. «Has jugado con nuestras vidas y ahora llevas las consecuencias». Fue entonces que la niña apareció de nuevo, como un remolino en medio del caos. Se acercó a Isabela. «Lo que no sabes, lo que todos no saben, es que él está conectado aún más contigo de lo que crees», dijo con una voz que hizo eco en el silencio. Todos se volvieron a mirarla, confusos. Su secreto va más allá. Tú eres parte de esta historia. ¿Yo? ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela, sintiéndose perdida. ¡Tu madre!, la niña comenzó, antes de que un estruendo sacudiera el lugar. La puerta principal voló por los aires, y 3 hombres armados entraron gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». El caos estalló. Todos gritaron, se empujaron, buscando cubrirse. Isabela sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Diego, Valentina, Sofía, Rafael, todos eran peones en un tablero en el que aún desconocían la jugada. Justo cuando Isabela se arrodilló, algo volvió a retumbar. Uno de los hombres armados se acercó a Rafael. «Tu tiempo se acabó, Matarazo. La verdad está lista para salir a la luz». Isabela miró a Rafael con miedo. Sus ojos parecían un océano de pánico. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó, sintiendo que cada palabra la alejaba de la vida que conocía. El hombre armado sonrió sarcásticamente. «Oh, has jugado con fuego, y el fuego está empezando a consumirlo todo». En un giro repentino, el detective Ríos dio un paso al frente. «La niña tiene razón. No eres solo un hombre de negocios, Matarazo. Eres un criminal. El secreto de tu pasado nos ha llevado hasta aquí». La sala quedó en un silencio aterrador. El horror en los rostros de los presentes era palpable. «¿Qué hay detrás de todo esto?», murmuró Diego con la voz temblorosa. Las miradas se perdieron en la confusión. Cada persona allí se sintió atrapada en un juego
que no eligieron, cada decisión llevándolos a un desenlace que los abrumaba. Isabela sintió que el aire la sofocaba. Rafael tomó su mano, pero ella lo apartó. Te has mentido a ti mismo y todos nosotros. La pequeña había desaparecido nuevamente, y aunque por unos momentos todo había caído en un caos absoluto, su silencio resonaba más fuerte que nunca. La incertidumbre pisaba fuerte. Nadie sabía ya en quién confiar. Ese día la historia lo cambió todo, y la verdad aún no había salido a la luz. La sala quedó en un silencio helado, mientras todos miraban al detective Ríos y su álbum de fotos. No se escuchaba nada, solo el crujir de las páginas que el detective pasaba lentamente. Diego se acercó más, nervioso, y junto a él, Isabela sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía como un tambor. Sin embargo, cuando el detective mostró otra imagen, toda la tensión se hizo añicos. Era una fotografía antigua de Rafael, pero lo más sorprendente era la mujer a su lado. Isabela sintió que el aire se le escapaba. Era una mujer idéntica a ella. «¿Qué es esto?», murmuró Isabela, temblando. Rafael se quedó estupefacto. Su rostro parecía haber perdido el color. «¡Es tu madre!», exclamó Valentina, y su voz resonó en la sala como un eco desgarrador. La multitud contuvo la respiración. ¿Ella y Rafael? Estaban juntos. «No, no puede ser», balbuceó Isabela, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación se sentía como un puñetazo en el estómago. «Esta niña», la voz suave de la pequeña reverberó nuevamente. «Ella es parte de la historia de todos ustedes». Rafael, intentando recuperar el control, dio un paso adelante. «Esto no tiene importancia. Esa foto es del pasado». Pero su voz se quebró. «No es solo una foto», interrumpió el detective con seriedad. «Rafael, eres parte de algo mucho más grande. Sabíamos que había conexiones, pero no hasta este punto. Tu historia no es solo la de un hombre de negocios, es de traición». Isabela sintió. Su mente se nublaba. La confusión se mezclaba con el dolor. «¿Por qué nunca me dijiste que mi madre estuvo contigo?», gritó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Rafael se quedó callado, incapaz de responder. «Todo esto es un juego de sombras», dijo Sofía, acercándose, sus manos temblando. «Rafael te ha mantenido alejada de la verdad. Hay más secretos por descubrir, y ahora están saliendo a la luz». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo retumbó en el fondo de la sala. La puerta se estalló, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, armados. «¡Todos al suelo!», gritaron. La multitud entró en pánico, corriendo en todas direcciones. Isabela sintió que el caos la envolvía. «¡No! ¡No! ¡Aquí no!», gritó. El terror se apoderaba de ella, mientras veía a Diego y Valentina intentar protegerse. Rafael, en cambio, se mantenía en pie, su expresión fría y calculadora. «Es el momento de actuar», murmuró, y cuando todos se volvieron hacia él, la mirada advertida de Isabela encontró un destello inesperado en sus ojos. No el miedo, sino la astucia. «¡Quítate!». Rafael empujó a Isabela y se abalanzó hacia los hombres armados. Pero antes de que pudiera acercarse, uno de los encapuchados lo apuntó. «¡A ti te estamos buscando, matarazo! Es hora de pagar por lo que hiciste». Las palabras cayeron como un ladrillo sobre la multitud. Isabela se quedó paralizada. «¿Qué hiciste, Rafael?». El horror llenaba su voz. La seguridad de su mundo colapsaba. En cuestión de segundos, Rafael reveló su verdadera cara.
una máscara de traición y pánico atravesada por la mirada cómoda que siempre tuvo. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí», soltó con tono urgente, pero su voz carecía de la autoridad que una vez tuvo. Diego, en ese momento, le gritó: «¿Qué tienes que ver con todo esto? ¡Habla!». La tensión era palpable. La sala se volvió un campo de batalla. Entonces, la pequeña que había desaparecido apareció nuevamente, esta vez enfrentando a los hombres armados. «Basta, ustedes no entienden nada». Su voz resonó en medio del caos. «La verdad viene hacia ustedes y nadie puede escapar de ella». Y justo cuando todo parecía llegar a un clímax, un hombre del fondo se acercó. La multitud se apartó al reconocerlo. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había sido parte de sus vidas mucho tiempo atrás. La niña tiene razón. La sangre llama a la sangre, y la verdad siempre se revela. Rafael, no puedes esconderte más. Isabela sintió que el aire se apretaba. ¿Qué más le habían ocultado? El horror de esa revelación resonaba en su mente. Y mientras miraba a Rafael, algo parecía quebrarse en ella. «No puedo seguir así. Quiero la verdad». Justo entonces, una de las explosiones resonó nuevamente. El caos estalló a su alrededor. Todo se volvía cada vez más confuso. ¿Qué pasaría después? Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero el dolor, la confusión y la traición amenazaban con consumirlo todo. El futuro se volvió una sombra oscura, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, lista para estallar. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en esa danza de traición y desenmascaramiento? El tiempo se había acabado y la verdad esperaba, insidiosa, en la esquina del oscuro laberinto que habían creado. El aire se llenó de gritos y caos. La entrada de los hombres armados cortó la tensión como un cuchillo afilado. Isabela sintió que su estómago se encogía, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. La pequeña, desaparecida tan repentinamente, había vuelto a asomarse, y con ella una sombra de esperanza. Pero ahora el miedo lo invadía todo. «¡Quédate detrás de mí!», gritó Diego, empujando a Valentina a un lado mientras intentaba protegerla. Rafael, parado en medio del caos, daba pasos atrás. Sus ojos buscaban una salida. «Esto no tiene que terminar así», murmuró, pero su voz titilaba con pánico. La figura del detective Ríos había tomado un rol protagónico, avanzando hacia los intrusos con una determinación que no parecía de este mundo. «¡Alto! ¡Identifíquense!», exigió Ríos, firme. Pero el líder de los hombres armados sonrió, un gesto helado que destilaba amenaza. «Estamos aquí para terminar esto. Rafael Matarazzo, tu tiempo se ha agotado». Isabela tragó saliva. Un nudo le apretaba la garganta. Era algo que ella nunca habría imaginado, que Rafael estaba metido en algo tan oscuro. Justo cuando ella pensó que no podía soportar más, la niña apareció a su lado. «La verdad se revela, y no es lo que crees», dijo con una voz de campanillas, cada palabra cargada de urgencia. Pero antes de que alguien pudiera preguntar, los hombres armados se lanzaron en una dirección, y el sonido de un disparo resonó en la sala. Isabela sintió cómo su corazón se detuvo. Todo estaba en cámara lenta. La multitud se escurrió y Isabela lo vio. Rafael acababa de caer, un charco de rojo expandiéndose rápidamente bajo él. «¡Rafael!», gritó Isabela, corriendo hacia él. Su mundo se había desmoronado en cuestión de segundos.
La verdad, cada secreto oculto, ahora se sentía como 1000 cuchillos cortando su alma. Diego también corrió hacia su padre, el horror visible en su rostro. Esta imagen tan inusual y devastadora desgarró cada percepción que tuvo sobre él. Rafael, con una mano en su pecho, miró a Isabela con ojos grandes y asustados. Esto fue un error. No soy quien, tú. Sus palabras se detuvieron en seco cuando el dolor lo atravesó. Isabela se arrodilló junto a él. Sus lágrimas caían descontroladas. ¡No! 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 Gritó, sintiendo que el mundo se oscurecía a su alrededor. La niña se acercó, su pequeño rostro revelando una mezcla de tristeza y determinación. Justo así se revela la verdad. Esto es solo el principio. La frase resonó como un eco, cargando un significado que flotaba en el aire pesado de tragedia. De repente, el pánico se convirtió en un grito de guerra. Los hombres armados, al ver a Rafael en el suelo, comenzaron a luchar entre sí. Algo dentro de ellos había desencadenado una rivalidad que hasta entonces había permanecido oculta. «No te atrevas a morir aquí, matarazo. No sin pagar lo que debes», gritó el líder a su cómplice, mientras apuntaba a un grupo alrededor de Ríos que intentaba tomar control de la situación. Todo se volvió un caos absoluto. Gritos, disparos y el sonido ensordecedor de la pelea. Isabela se sintió completamente perdida entre la avalancha de emociones. ¿Por qué había tomado esta decisión de estar con Rafael? La confianza que construyó entre ellos se convirtió en polvo, y la única cosa que podía ver era el hombre que había jurado protegerla, ahora desmoronándose. Mientras el caos aumentaba, el suelo tembló ligeramente. De repente, la niña, visible a través del revuelo, gritó con toda su fuerza. «La sangre llama a la sangre. Debes recordar». Isabela miró a la pequeña, el mundo girando a su alrededor. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había más en juego de lo que ella imaginaba? Y justo cuando todos parecían atrapados en ese torbellino de muerte y desvelamiento, la habitación tembló nuevamente, y un destello de luz iluminó la escena. Una figura emergió entre las sombras. Una mujer que todos reconocieron al instante. Era la madre de Isabela. «¡Mamá!», exclamó ella, completamente en shock, el dolor de lo que había sucedido pareciendo aplastarla. Pero a medida que miraba a su madre, se dio cuenta de que había algo más que no encajaba. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces?». La mujer miró a Rafael, a Diego, y finalmente fijó sus ojos en Isabela. «Tienes que entender, hija, la verdad es más peligrosa de lo que imaginas. Todos estamos conectados por la sangre, de maneras que nunca pudimos imaginar». La sala quedó en un extraño silencio, como si el tiempo hubiera muerto. Isabela sintió que su mundo se daba vuelta. En medio de todo este caos y revelaciones, el sentido de familia se volvía cada vez más vago. La figura de su madre se transformaba en una misteriosa imagen del pasado. Y en un instante, el camino que todos pensaban recorrer se desdibujó por completo, creando nuevas direcciones, nuevas verdades que aún estaban por descubrirse. Y justo ahí, con Rafael en el suelo, la madre de Isabela y la niña observándola con ojos que guardaban secretos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría ahora? La verdad podía ser más devastadora de lo que jamás imaginó. El aire se volvió espeso mientras todos absorbían la revelación de la madre de Isabela. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces?»,
preguntó Isabela, incapaz de entender cómo su madre había resurgido de las sombras de su pasado. Los murmullos llenaron la sala. La figura de la madre, cargada de secretos, se erguía ante todos. Rafael, en el suelo, gemía. La preocupación en su rostro se intensificaba. ¡No! ¡Esto no puede ser! Las fuerzas que lo habían mantenido tan seguro estaban desapareciendo. Isabela, comenzó su madre, con la voz quebrada. Tu vida ha estado llena de mentiras. Es hora de que descubras la verdad. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Eduardo, su padre, no estaba allí, y su madre apareció como un fantasma del pasado, complicando cada emoción que intentaba controlar. Cuando la tensión en la sala alcanzó un punto crítico, la niña ordenó: ¡silencio! La fuerza de su tono resonó como una campana. Todos se giraron hacia ella, esperando respuestas. Hay un vínculo más profundo aquí. Rafael no solo es un hombre de negocios, es parte de tu familia. Las palabras de la niña colisionaron con la realidad. Todos parecieron dar un paso atrás. ¿Familia?, exclamó Valentina, incredulidad en su mirada. ¿Qué estás diciendo? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió su madre, la urgencia en su voz resonando con un eco doloroso. Rafael y tú. Su mirada se posó en él intensamente. Hay un pasado entre ustedes que nunca debió olvidarse. Diego, en un arrebato de energía, preguntó: ¿qué en el mundo significa eso? ¡Explícalo! La verdad golpeó a todos como un rayo, paralizándolos. Isabela miró a su madre, luego a Rafael. Fue entonces cuando el líder de los hombres armados tomó un paso adelante. Saben, todo este drama que han formado no tiene sentido. Con su voz profunda y confiada, continuó: Rafael tiene un precio por el que hemos venido. Al ver su rostro, Isabela sintió una punzada de dolor. «No, él no puede ser parte de esto», exclamó, llena de angustia. «¿Por qué?», rió el hombre altanero. «Porque él ha estado jugando un juego más oscuro del que imaginan. Todo lo que ha hecho, todos sus engaños, están entrelazados con la desaparición de muchas personas, incluida tu madre». Aquel giro sacudió la sala. Isabela sintió que el aire huía de sus pulmones. Su madre, que había sido una fábula, ahora pendía en las palabras del extraño. «¿Cómo puedes saberlo?», exigió Rafael, mandíbula apretada, oscuridad en sus ojos. «¡Eres un estafador!». Las copas de cristal temblaban en las manos de la multitud. «La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz», replicó. El líder, su sonrisa cínica brillando a través del caos. Y entonces, una explosión. Un estruendo repentino estalló, creando una nube de polvo y gritos entre la gente. Rafael se puso de pie, mientras el pánico inundaba la habitación. «Es una trampa. Nos están rodeando», dijo, mirando a todos. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. La figura del detective Ríos estaba ahora más cerca, mientras se aproximaba a la escena que parecía estar en llamas. Isabela, absorbida por el horror, vio cómo la pequeña se aventuraba hacia el héroe que imaginaba. Todo esto es parte de un plan mucho más grande. La conexión entre ellos no es un accidente. Y fue en ese momento que las luces parpadearon y la verdad finalmente rompió los muros de su realidad. La madre de Isabela cayó de rodillas. «¿Qué has hecho, Rafael?». Sus palabras eran un eco desgarrador. El tiempo pareció detenerse. Todo lo que creían saber se desmoronaba, revelando un futuro que no podían prever. Con una mirada cargada de verdad, el detective Ríos pronunció la frase que cambió todo. «La prueba está aquí.
Su madre tiene algo que revelar. Algo que pondrá en jaque tu realidad, Rafael. Las revelaciones apenas comenzaban y un nuevo camino lleno de incertidumbre se abría ante todos. El caos en la sala se desató como un torrente. La madre de Isabela, con la mirada intensa, se volvió hacia Rafael. No puedes escapar de lo que hiciste. Es hora de que la verdad salga a la luz. Su voz resonó con una fuerza que retumbó en el aire. La multitud quedó paralizada, expectante. Rafael, aún en el suelo, temblaba. Isabela sintió que su pecho se oprimía. Cada segundo que tasaba la mantenía atrapada entre el horror y la confusión. Diego y Valentina se miraron. Un entendimiento silencioso pasaba entre ellos. El pasado seguía acechándolos. —¡Estás loco! —gritó Rafael, intentando levantarse, pero el dolor lo venció. Todo esto es una farsa. No soy un criminal. Pero la verdad estaba en el aire, palpable y cargada de energía. El líder de los hombres armados dio un paso adelante. Su presencia era imponente. —¡Matarazo! ¡Tu tiempo se acabó! ¡Hoy se acabará la mentira! Las luces titilaron de nuevo, y un murmullo de terror recorrió la sala. Hay más en juego a ti de lo que imaginas. No solo fue tu madre. Antes que pudiera continuar, un grupo de oficiales irrumpió junto al detective Ríos. ¡Atrápenlo! El ruido de las esposas resonó, y Rafael, atrapado, solo pudo mirar a Isabela, desesperado. —Ayúdame, no puedo ir a prisión. —¿Prisión? La risa amarga de Valentina era una mezcla de dolor y satisfacción. —¿Y qué tasa con lo que nos hizo? ¿Con lo que le hiciste a nuestra madre? La acusación cortó la sala como un rayo. La madre de Isabela dio un paso adelante, su rostro una mezcla de amor y decepción. —Tú fuiste el que nos abandonó, Rafael. Ahora está aquí un nuevo futuro y no puedes parar esto. Rafael, agachando la cabeza, sintió cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. La niña, quien había estado al lado de Isabela, empezó a caminar. La verdad no siempre que no la busquen. La verdad siempre aparecerá. Todos ustedes son parte de esto. Isabela sintió que el tiempo se detuvo. —¡Espera! ¿Qué quieres decir con que somos parte de esto? La niña sonrió. La familia es la que llama a la verdad. Su sangre los unirá. Y entonces todo se desvaneció en el caos. El líder de los hombres armados tomó a Rafael, llevándolo hacia la salida mientras la multitud se dispersaba. Tu capítulo se cierra, Matarazo. Las luces tintinearon y en medio del estruendo una paz fugaz envolvió a Isabela, que finalmente comprendía que su vida cambiaría para siempre. Aquello era un nuevo comienzo. Rafael no era el culpable de todo, pero el pasado no se esfumaba así como así. Con un último vistazo hacia su madre, que había regresado para enfrentar las sombras del pasado, Isabela respiró hondo. Había llegado la hora de reconstruir. Había más por descubrir, más caminos que recorrer. La verdad siempre tiene un precio. Y en ese momento él se encontraba en un precipicio. Mientras el ruido se desvanecía, un llamado a la acción resonó en su mente. «Esto no acaba aquí», pensó firmemente, sintiendo una chispa de determinación. Antes de que el mundo volviera a su rutina, un pensamiento atravesó su mente. Tú necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las siguientes historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor,
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.